ese pueblo, porque ese Dios invisible quería darse a conocer al mundo, ¿verdad? Y al mundo se iba a dar a conocer a través de un pueblo que Él habría levantado, así por gracia, como sabemos, y le habría dado sus leyes, ¿no? Era un pueblo que iba a vivir supuestamente como Dios quería. Entonces el mundo conocería lo que significa vivir una vida para Dios, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel tenía, digamos, la misión como pueblo de dar a conocer al Dios omnipotente. ¿Sí? Así también como hoy en día la iglesia tiene básicamente la tarea misma, esa misma tarea, pero uno de los problemas de Israel es que pues, no cumplió, ¿verdad? No cumplió, y Israel en realidad falló, ¿no? Y los profetas Jeremías y Ezequiel son profetas cuando ya Judá, el reino de Judá, iba a ser destruido por Nabucodonosor como un juicio, y entonces Dios entiende que así como estaban los seres humanos era imposible darse a conocer a este mundo, ¿no? Y aquí la voz de juicio dice, solo voy a leer desde el capítulo 36, del versículo 17 en adelante, porque bueno, es muy largo todo lo que me lleva a lo que estoy diciendo, pero le dice a Ezequiel, hijo de hombre, le dice, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, dice, como inmundicia tempestuosa fue su camino delante de mí. Y aquí es una descripción muy gráfica de un camino muy malo a los ojos de Dios. Y versículo 18, derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, ¿cómo, antes de seguir el versículo 22, cómo llegaron? Quiero mostrarles una pequeña línea de tiempo de la historia de Israel y de cómo llegaron a este punto, ¿verdad? Aquí me bajé de internet una línea de tiempo, ¿no? Aquí está América, Sud y Norteamérica, Centroamérica. Aquí está la tierra, mis queridos hermanos. Según este mapa, pues este es Sudamérica, Norteamérica, aquí está África, Europa, Asia. En este lugar, aquí está Israel, ¿verdad? Toda la historia de Israel. ¿No? Entonces, simplemente para conocimiento general, ¿no? Esta línea de tiempo viene desde cuando Abraham fue llamado desde Ur de los Caldeos, ¿no? Y él llegó hasta la tierra prometida, más o menos como está esta línea de tiempo desde el 2000 antes de Cristo. Ahí tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo a sus hijos Jacob y Esaú. En el año 1800 a 1700, Jacob tuvo sus 12 hijos, ¿no? Que llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Y luego, en todo esto está en el libro de Génesis, ¿no? Y recuerdan, uno de sus hijos, José, fue vendido a Egipto. Y luego, José va a Egipto. Y bueno, la historia nos dice que él hizo traer a su pueblo de Egipto, hizo traer a Jacob, pero luego de unos años todo el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, se quedaron en Egipto
y por 400 años, ¿verdad? Y tuvieron un tiempo de gran esclavitud allá, hasta que en el año más o menos 1300, Dios llama a Moisés. Aquí ya estamos en el libro de Éxodo, ¿no? Y Dios le dice a Moisés que saque al pueblo, ¿no? Ellos celebran la Pascua, que es la fiesta de la salida de Israel a una tierra que Dios quería llevarlos, que era la tierra que se llama la tierra de que fluye leche y miel, ¿no? Salen de Egipto, y aquí dice alianza en el Sinaí, ¿no? Llegan al monte Sinaí, ahí reciben los 10 mandamientos, ahí reciben cómo hacer el tabernáculo, ahí lo hacen, ahí reciben las leyes de las fiestas de Israel, ahí reciben también el sacerdocio y todo lo que tiene que ver con la relación con Dios, que todos son figuras para nosotros del acercamiento a Dios, ¿verdad? Y luego, recuerdan ahí en el desierto, ellos fallan, ¿no? Cuando tenían que entrar a la tierra prometida, y luego toda esa generación tiene que quedarse en el desierto, ¿no? Ellos se quedan en el desierto, y luego, estás tapando bien. Y luego Josué conquista la tierra prometida, lleva a todo Israel a la tierra prometida, se reparte la tierra, ¿no? En el tiempo de Josué. Luego viene el periodo de los jueces, ¿no? Porque parece que los descendientes de Josué, que era la nueva generación, no conocía a Dios. Parece que ellos habían fallado en ponerles a Dios como en enseñarles, ¿no? Acerca de Dios. Así que el pueblo de Israel empieza aquí empieza su primera falla. Luego en el tiempo de los jueces vemos otra vez fallando al pueblo de Israel, y cada uno hacía lo que quería, y entonces venían los reyes externos y los conquistaban. Dios ya no los protegió, ¿no? Luego vemos, después de los jueces, ellos piden al primer rey, que es Saúl, ¿verdad? Cuando estaba el último juez Samuel. Y luego viene el rey David, y luego viene el famoso rey Salomón, el hijo del rey David, donde en este tiempo él construye el templo, ¿verdad? Deja el tabernáculo, y él hace un templo suntuoso, maravilloso, con un gran testimonio a Dios. En el tiempo de Salomón, el reino de Israel adquiere su máximo esplendor y prosperidad. Luego, Salomón tiene un hijo que se llamó Roboam, ¿no? Y ese hijo de Roboam, al empezar su reinado, es cuando se divide, ¿no? Las 12 tribus estaban juntas en Israel, y bueno, viene un hombre llamado Jeroboam, y él se lleva las otras 10 tribus y funda el reino de Israel, o Israel del norte, ¿no? Llamado también Efraín. Y Roboam se queda simplemente con 2 tribus, ¿no? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y entre esas dos, ahora la historia se divide, la historia sagrada se divide en 2 reinos, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. El reino de Israel, o como la tribu de Efraín, y el reino del sur llamado siempre Judá, ¿no? Y aquí vienen estos 2 reinos, cada uno caminando. Los reyes de Israel del norte, todos ellos impíos, no había ni uno que diera gloria a Dios, ¿no? En el reino del sur hubo reyes buenos, hubo reyes que llevaron gloria a Dios, ¿no? Y hubo otros que también hicieron mucho mal, ¿no? Luego aquí termina en el año 722, el reino de Israel es destruido, ¿no? Por los asirios, ¿no? Los asirios destruyen a Israel y lo llevan como aquí dice, al destierro, y traen pueblos de otros lugares, ¿no? O sea que todo el norte de Israel, todas esas 10 tribus, son llevadas, ¿no? Al exilio, y Samaria, que era la capital, cae, ¿no? Bajo el gobierno asirio, ¿no? Luego, pero en el sur,
todavía estaban bien, ¿no? En el sur estaba el templo, estaba Jerusalén. 100 años después, más o menos, Jerusalén, el reino del sur también se corrompe totalmente, ¿no? Y los babilonios destruyen, ¿no? Jerusalén en el año 600, más o menos, el 586 exactamente es destruido el templo, ¿verdad? Y también lo llevan a Babilonia. Casi todo el pueblo es llevado a Babilonia, ¿no? El templo es destruido, la ciudad es destruida, el templo es quemado, etc. Y Nabucodonosor se lleva, ¿no? Aquí es donde profetizan, por ejemplo, Jeremías era el profeta que estaba profetizando para evitar la caída del reino de Judá. Estaba hablando y queriendo mostrar que debían arrepentirse, ¿verdad? Pero no se arrepienten, ¿no? Y al mismo Jeremías lo ponen en la cárcel, casi lo matan. Y ahí está la profecía, ¿no? De Jeremías. Ezequiel y Daniel fueron llevados al destierro a Babilonia, ¿verdad? Ezequiel, en realidad Daniel se va a Babilonia entre los primeros, ¿no? Entre los primeros que Nabucodonosor se lleva, que eran los hijos de los nobles, y Ezequiel más bien va entre el pueblo, ¿no? En la segunda vez que se llevan a la gente al destierro. Y aquí entramos aquí a este momento donde Ezequiel empieza a profetizar, ¿verdad? Ezequiel empieza a profetizar, y ya después vemos toda la otra historia, pero ahorita lo que más nos interesa ya es más bien el momento actual, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo que pasa es que la gente de Judá, que también había sido esparcida en toda la tierra, porque habían hecho lo malo, incluso Dios los acusa de haber hecho algo mucho más malo que los hermanos del norte, ¿verdad? Que las 10 tribus que fueron conquistados por los asirios. Pero Dios esperaba que ellos vieran en ese exilio, digamos, en esas otras tierras, dieran buen testimonio, ¿verdad? Y ahí es donde llegamos a esta lectura que teníamos aquí en Ezequiel 36. Y como yo les decía, Dios no mira otra solución que hacer lo que vamos a ver, ¿no? Que hacer lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto, ¿no? Entonces, dice el versículo 20 de Ezequiel 36, que ellos cuando llegaron a las naciones a donde fueron, ¿no? Que habían sido exiliados, dice que profanaron mi santo nombre, dice, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Ellos estaban llevando el nombre de Dios, pero dice que profanaron su santo nombre, dice, ¿no? Versículo 21 dice: pero he tenido dolor, dice Dios, ¿no? Le está hablando a Ezequiel, perdón. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, de las naciones a donde fueron, dice, y le dice el versículo 22: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y dice: y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros, dice, delante de sus ojos, ¿no? Dios dijo: ahora ellos tienen que cambiar, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser que hasta allá, habiendo recibido juicio, habiendo sido desterrados a otras tierras, ellos sigan teniendo el mismo mal testimonio,
que tuvieron antes de salir de la tierra de Egipto. Entonces dice él, yo voy a santificar mi santo nombre, profanado entre las naciones. ¿Y qué quiere decir santificar su nombre? Quiere decir que él va a hacer que las naciones le den la honra, ¿verdad? Las naciones puedan ver al pueblo de Israel, a los israelitas, a los judíos desterrados, que ellos tienen un comportamiento diferente. Es por esta razón que Dios hace que ellos les da esta promesa, ¿verdad? Esta promesa que vamos a ver. Entonces por eso dice el versículo 23, como ellos no están dando testimonio, están profanando mi nombre, y Dios tiene dolor al ver su nombre profanado por la casa de Israel. Dice el versículo 23, santificaré mi grande nombre. Por eso la principal oración que nos enseña Jesús en el Padre Nuestro es que tu nombre sea santificado. Y esto quiere decir que su nombre sea santificado. Porque Dios tiene dolor cuando nosotros damos mal testimonio de Él. Tiene dolor cuando nosotros llevamos oprobio, cuando se dice de nosotros, no, pero estos son el pueblo de Dios, pero estamos haciendo lo malo. Por eso Dios dice en el versículo 23 que santificaría su santo nombre. Profanado, dice el versículo, entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, les dice a su pueblo, ¿verdad? Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿En quién va a ser santificado Dios? En su pueblo. ¿Vale? Entonces el pueblo tiene que ser parecido a Dios. Por eso nos decimos nosotros, ¿no?, que en este nuevo pacto lo que Dios quiere es que Cristo sea formado en nosotros y sea visto en nosotros, y que Dios pueda manifestarse a través. Y dice el versículo 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es lo que Dios hace en este nuevo pacto. Eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Primero Él nos limpia, porque primero nos perdona, ¿verdad? Por gracia. Pero no solamente quiere perdonarnos los pecados cometidos, sino Él lo que está esperando es transformar, que nuestra naturaleza vieja, ¿no?, sea apagada, y que la naturaleza nueva con la que Él nos va a dar, como dice más adelante, que pondría Él su espíritu. Entonces Él nos limpiaría totalmente, hasta que fuéramos, como decía Pablo, Cristo vive en mí, ¿verdad? Dice el versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Perdón. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿verdad? El corazón malo, que ni con los juicios se había arrepentido, ni con los juicios cumplía la ley que ellos mismos habían tenido. Y dice, y haré que andéis, dice, en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, ¿no? Esta era la promesa de Dios con su propio pueblo, que, como hemos visto en toda esta historia que hemos visto al comienzo, siempre había fallado, siempre había hecho mal. Y dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, ¿verdad? Los salvaré. Recuerden el mensaje del pastor Marcelo, ¿no? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y él dice, os guardaré de vuestras propias inmundicias. Y luego dice, y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre, ¿no? Ya el Dios nos iba a bendecir y nos iba a prosperar, porque uno de los juicios era también el hambre, ¿verdad? Dice el versículo 30, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos,
para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones, ¿no? Y os acordaréis, dice, de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueran buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y lo vuelve a decir, el versículo 32 dice, no lo hago por vosotros, dice Jehová, el Señor, sabedlo bien. Oh, gracias, hermano, muchas gracias. Sabedlo bien, dice, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. O sea, Dios nunca nos salvó ni le salva a nadie por causa de su buen comportamiento, ¿verdad? Y no es porque nosotros merecemos algo, hicimos algo, es por su gracia. Por eso mismo Pablo decía que era el último al cual Dios le podía enviar el Nuevo Testamento, le podía enviar eso. Dice, yo soy el más pequeño de todos los santos, porque perseguía la iglesia de Dios, porque él fue un hombre malo, religioso pero malo. Y dice, pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy, ¿no? Y esto es lo que Dios también dice, no es por ustedes, no es porque hayan hecho algo bueno, es porque mi nombre, yo quiero que mi nombre sea publicado, porque Dios no solamente ama a Israel, en realidad Dios ama al mundo. E Israel simplemente era el instrumento de Dios. Claro que lo ama también junto con el mundo, ¿verdad? Pero era el instrumento de Dios para manifestarse al mundo. Pero ese instrumento no funcionó, ese instrumento no sirvió. Cada vez ellos, incluso ya en lo último, cuando fueron esparcidos por todas las naciones, en esas naciones donde ellos fueron, seguían dando mal testimonio. Amén. Yo creo que si la iglesia entiende esto, la iglesia sabe para dónde tiene que ir. Cuando la iglesia no entiende esto, la iglesia está muy distraída en otras cosas, ¿verdad? Está distraída en otras acciones. Y también nosotros, digamos, si nosotros no comprendemos qué es lo que ha pasado en la historia, porque hoy el tema es el nuevo pacto en la historia. O sea, ¿por qué se justifica el nuevo pacto? ¿No? Según la historia, según lo que Dios quería. ¿Y qué es lo que está haciendo hoy el Señor en medio de nosotros? Entonces dice el versículo 33, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, dice, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada, ¿verdad? ¿Cómo ha sido destruido? ¿No? Jerusalén, en el tiempo de los babilonios, ¿no? En el tiempo de Ezequiel. Y Ezequiel era un predicador que predicó en los ríos de Babilonia, ¿no? Él ya no predicó en Israel, él predicó ahí junto con los cautivos, ¿no? Entonces, él ahí está hablando de esta promesa. Y la tierra asolada será labrada. Versículo 35, y dirán, esta tierra que era asolada, dice, ha venido a ser como huerto del Edén, ¿no? Primero era la tierra que fluye leche y miel, luego era la tierra destruida, y otra vez Dios la quiere restaurar, como dice huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas serán fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Dios tiene que juzgar a Israel, porque las naciones tienen que entender que Dios no estaba de acuerdo con su mal testimonio, ¿verdad? Porque Dios quiere que su nombre sea conocido. Amén. O sea, aunque nosotros seamos hijos de Dios, si nosotros estamos trayendo oprobio a Dios, si nosotros estamos causando, digamos, que la gente murmure de nosotros y de Dios, porque somos el pueblo de Dios, entonces Dios nos va a castigar. El mundo tiene que saber que Dios no está de acuerdo con el mal testimonio y el comportamiento malo. Que Dios es un Dios santo.
y que quiere un pueblo de santidad, y que precisamente esa es la cualidad que Dios quiere mostrar al mundo a través de su pueblo. Y entonces vendrá juicio, y entonces Dios no nos prosperará. Si hay un camino de prosperidad en realidad en nuestras vidas, es el camino de la santidad. Ese es el camino de la verdadera prosperidad. Y dice el versículo 37, así ha dicho Jehová, dice el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Dice, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. ¿No? Aquí, hermanos, en este capítulo 36, Dios habla de lo que nosotros por lo menos estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Y los propósitos son los mismos. Y yo les di toda esa historia, ¿no?, de la antigüedad, porque parece que está queriendo pasar lo mismo. Y también para entender cómo es este nuevo pacto, qué es lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestras vidas. Inmediatamente les voy a leer una parte del capítulo posterior. Esto es lo que hace Dios con los seres humanos. Se llama, ¿no?, el valle de los huesos secos. El mundo que está bajo el maligno, como dice Romanos, el mundo que no hay nadie, dice, él vio y no hay nadie bueno, nadie quiere hacer lo bueno, el mal está extendiéndose como una epidemia. Es como que el mundo está muerto, somos muertos para Dios, muertos de la vida de Dios, vivos en nuestros delitos y pecados, pero muertos para Dios. Y este era el valle, del cual habla este capítulo. Dice el versículo 37, lea conmigo. Estamos en Ezequiel 37, por si quieren leer. La mano de Jehová, dice, vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, dice, por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, ¿no? Esta es la condición espiritual del mundo. Y me dijo, dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Esto es el nuevo nacimiento. Esto es lo que tiene que ocurrir, lo que normalmente ocurre en los corazones de aquellos que creen en Cristo y que le reciben en su corazón. Lo que vimos aquí gráficamente es lo que ocurre en nosotros espiritualmente. Y le dice, versículo 7, profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Qué es la profecía de Jeremías en nuestros tiempos? En nuestros tiempos la profecía de Ezequiel significa para nosotros la predicación del Evangelio, ¿verdad? Aquí él profetiza y nosotros en este tiempo predicamos el Evangelio. Y dice, profetiza, versículo 7, profeticé como me fue mandado y hubo ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor.
Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esta acción que habla de la acción de la palabra, ¿no? La palabra ungida, la palabra que viene del Espíritu, el ministerio de los apóstoles y el ministerio espiritual de los siervos del Señor. Esta es la cosa que tiene que realizar. Entonces aquí hubo una vida que vino, ¿verdad? Este es el Evangelio. El Evangelio es la nueva vida que nosotros tenemos, que no es vida natural. No es que hoy voy a estar con más fuerza, más como algunos piensan, no más alegre. No, es una vida interna, ¿no? Es una vida del corazón, de lo más profundo, que se manifiesta así como somos simplemente, ¿verdad? Se va a manifestar, pero se va a manifestar en una compasión, en una misericordia, ¿verdad? En un alejarse del pecado, en un amar a Dios, en una adoración diferente. Y le dice el versículo 11, hijo de hombre, todos estos huesos, miren lo que le dice, son la casa de Israel. Amén. Son, quizás en nuestros tiempos a veces, los que son cristianos, pero que no son cristianos. Los que dicen que aman al Señor, pero no viven amando al Señor, no tienen la vida del Señor. El otro día estábamos escuchando con mi esposa y viendo la parábola del trigo y la cizaña. Y en realidad el trigo y la cizaña, hermanos, no es la palabra de la buena doctrina o la mala doctrina, ¿no? Como en la parábola del sembrador, ¿no? La buena semilla era la palabra de Dios, pero en la parábola del trigo y la cizaña, el trigo, ¿no? O la buena semilla son los hijos de Dios, dice, y la mala semilla son los hijos del diablo, y el campo es el mundo, ¿no? Y crecen juntos. Ya nosotros crecemos juntos con la gente que no es cristiana, aunque muchos puedan comportarse y puedan verse casi como nosotros, ¿verdad? Como los cristianos, pero hay una gran diferencia, y la gran diferencia es que hay una vida diferente. Amén. Porque en lo que se ve, muchas personas parecen ser gente buena, gente compasiva, misericordiosa, amante de Dios. Pero solo Dios conoce, ¿verdad? Dice, en la parábola de la cizaña, cuando van creciendo, dice que los siervos del Señor le dijeron, cortemos la cizaña. Y el Señor, ¿qué le dice? No la corten ahora, porque pueden dañar el trigo. Pueden ser que haya algo que es trigo, que parece cizaña, ¿verdad? Porque también hay veces que nosotros, yo digo, los que somos trigo, parecemos cizaña, a veces se nos va, pecamos en algún momento, y puedes arrancar los dos, dice, no, espera hasta el final, le dice. Espera hasta que den fruto, hasta que llegue el tiempo de la siega, y ahí es donde la cizaña se va a recoger en manojos, y el trigo va a ser puesto en el granero de Dios. Entonces aquí, como hemos dicho, los huesos secos eran la casa de Israel, pero esa casa de Israel, mis hermanos, dice el versículo 11, miren, hijo de hombre, todos estos huesos son casa de Israel, y aquí ellos dicen, escuchen esto, ¿qué decían los de la casa de Israel? Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Hermanos, si nosotros tenemos fe, no importa nuestro estado momentáneo, amén, Dios nos quiere dar su vida, y Dios avivará nuestras vidas si nosotros
vemos, versículo 12 dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. ¿Recuerdan cómo les llamaba a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, le dice. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová. Amén. Aquí, mis hermanos, simplemente para terminar, lo que Dios está diciendo es que Él puede sacarnos a nosotros de la mayor sequedad que podemos estar. Amén. Él, si nosotros abrimos nuestro corazón, puede abrir incluso los sepulcros, puede sacar. Y miren, los huesos no era el mundo. Los huesos era la casa de Israel. Era el pueblo de Dios que había perecido, que se había desviado, que se había apartado del camino. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto y hemos dicho, caray, en nuestro camino anterior, aún en la religión, no estaba dirigido hacia donde debía dirigirse? Y nos hemos arrepentido. Yo por lo menos quiero caminar otro camino diferente. Y estoy tratando de dejar atrás todo lo que no es. Y es Dios el que nos ha dado realmente la promesa de sacarnos de nuestro letargo, de sacarnos de nuestra falta de vida, a traernos vida. En algunos lugares piensan que es bailando, saltando. Eso puede ser manifestación de vida o no. Amén. Hay gente impía que salta y baila toda la noche. No es una verdadera manifestación de vida. La palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, es bondad, benignidad, es fe, es mansedumbre, humildad, es dominio propio. Ese es el verdadero fruto. No son los cantos bonitos, toda la congregación bailando. Está bien, no tengo nada contra eso. Puede ser una manifestación de alegría, pero no es la verdadera manifestación, ¿verdad? La verdadera manifestación se ve en nuestras vidas, en nuestras relaciones con las personas, se ve en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestra manera de vivir, de trabajar, en todo lugar, la casa de Israel que había salido de Egipto estaba exponiendo el nombre de Dios. La gente decía, estos son el pueblo de Dios. Y cuando nosotros salimos de nuestra casa, hacemos cualquier cosa, las personas dicen, estos son el pueblo de Dios. Y Dios, con su pueblo, el comportamiento de su pueblo le traía dolor a su corazón. Dijo Dios, a mí me duele mi corazón, porque está siendo profanado mi nombre por ustedes. Amén. Y Dios a veces ha tenido dolor al verme actuando en mi propia vida. Y yo también después he tenido dolor, como aquí les dice, arrepiéntanse. Pero, ¿en quién confiamos? Mis hermanos, es Dios el que nos quiere sacar. Es Dios a través de su poder que nos va a sacar. Así como les hizo dar vida, incluso les hizo juntarse los huesos, les hizo ponerse carne y les hizo entrar espíritu de vida. Así Dios quiere hacerlo con nosotros.
Y nosotros tenemos una sola manera de responder a esto. Fe, hermanos. Fe, creerle a Dios. Creerle a Dios. Amén. Y la fe produce después las obras, ¿verdad? La fe, si nuestra fe no está produciendo, si no, es que no estamos creyendo, es que no es verdadera. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pero la fe verdadera debiera mostrarnos, ay, Dios está obrando, Dios está transformando nuestras vidas. Necesitamos mirar un cambio. Necesitamos pedirle al Señor. Amén. Si en algo podemos actuar nosotros, es ese pedirle al Señor, transformar nuestra vida y hacer de nosotros, como de Él mismo nos enseñó, que tu nombre, Señor, sea santificado. Que tu reino venga a mi vida. Que tú seas el Rey y Señor de mi persona. Amén. Esta es nuestra parte, porque lo demás Dios lo hace. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho y lo que va a seguir haciendo. Y porque su palabra se cumple, ¿verdad? Y porque miraremos todas las cosas que Dios ha dicho que va a hacer. Las miraremos como una realidad en la vida de la iglesia. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos has llamado a tu pueblo. Porque tú nos has venido, Señor, a dar esa vida en abundancia. Padre, te pedimos que tú hagas tu voluntad perfecta y que avives nuestras vidas, que las llenes de vida, Señor. Que todo hueso seco, que toda sequedad espiritual, Señor, se vaya de nuestras vidas. Que todo aquello que nos está haciendo más indiferentes a ti, más indiferentes hacia los propios hermanos, todo aquello que impide el amor, que impide el gozo, que impide la paz de nuestro corazón, que impide que nosotros seamos bondadosos, que seamos mansos. Todo aquello, Señor, que impide que tengamos dominio propio, que haya ese fruto. Señor, quítalo de nuestra vida y haz esta labor, Señor, como lo hiciste, Señor, en esta profecía de Ezequiel, Señor. Padre, haz que nosotros tengamos vida y esa vida, Señor, se manifieste, Padre amado. La luz, Señor, que hay en nosotros no puede estar escondida como en un almud, Señor, sino tiene que ser puesta, dice tu palabra, sobre el candelero. Llévanos, Señor, a esta madurez, llévanos a esta vivencia y que nuestro legado, Señor, que el mundo pueda tener esa influencia de parte de nosotros, Señor. Que puedan ellos, cada vez que nos conocen, a cada uno de los que estamos aquí, creer un poco más en ti, querer un poco más de ti. Señor, que su corrupción por medio de la sal de la tierra se haga cada vez menor, Señor, y que ellos puedan sanarse de la corrupción un poco más cuando están en contacto con uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.